lo designamos por A y el balón por B. Entonces, a la fuerza que A hace sobre B, le vamos a llamar F de A vector sobre B. Y a la fuerza que B va a hacer sobre el zapato, le vamos a llamar el vector F de B sobre A. Estas dos fuerzas forman lo que se llama un par de acción y reacción. Aquí está la foto cuando se le da el puntapié y aquí dibujamos qué sintieron cada uno de los cuerpos. La pelota sintió esta fuerza, la fuerza que A hace sobre B. Eso es lo que siente la pelota. Por tercera ley de Newton, el zapato, el futbolista, va a sentir la misma magnitud de esa fuerza. Es decir, la fuerza, la magnitud que hizo de esa fuerza, esa va a sentir también. Acción y reacción. De eso se trata la tercera ley. Por lo tanto, en el zapato hemos dibujado la fuerza que B hace sobre A. La fuerza B sobre A. Entonces, la fuerza A de A sobre B es igual a menos la fuerza de B sobre A. ¿Cierto? Están en la misma línea de acción. Tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Entonces, una es el negativo de la otra. Por eso podemos escribir que el vector fuerza de A sobre B va a ser igual a menos el vector fuerza de B sobre A. Esto es lo que se conoce como tercera ley del movimiento de Newton. La fuerza que A hace sobre B y la fuerza que B hace sobre A tienen la misma magnitud, pero direcciones opuestas. Y algo bien importante es que están aplicadas a cuerpos diferentes. Entonces, una fuerza está aplicada a la pelota, la otra está aplicada al zapato del futbolista. Bueno, con esto hemos concluido lo que es la tercera ley de Newton. El siguiente tema es aplicaciones. Algunas aplicaciones de la ley de Newton. Tensión y fuerzas normales. Cuerpos en equilibrio. Y cuerpos con aceleración constante
en superficies horizontal o inclinada. Máquina de acto. Estas son algunas de las aplicaciones que vamos a ver en esta clase. Sobre la ley de Newton. Tensión y fuerzas normales. Cuerpos en equilibrio. Cuerpo con aceleración constante en superficie, ya sea horizontal o inclinada. Y la máquina de agua. Comencemos con el primer ejemplo, digamos A. Tenemos un paquete atado a una cuerda de cuerda del techo de un elevador. Ese es el primer caso que vamos a analizar. Tenemos un elevador que acostumbramos a llamarle ascensor. Digamos que la cabina del ascensor. En el techo, dentro del ascensor, está un medidor de fuerza. Y luego tenemos un paquete que está colgado. El techo por fuera tiene su cable. La masa de este paquete es de 2.4 kilogramos. Nos piden la tensión. La tensión es la tensión de esta cuerda donde está colgado el paquete. Esa tensión la va a medir este dinamómetro o balanza de resorte. Entonces nosotros la vamos a calcular. La tensión en los dos casos siguientes, bajando por velocidad constante. B, subiendo con aceleración igual a 3.3 metros sobre segundo cuadrado. Ese es el problema. Lo primero que debemos de hacer para aplicar la ley de Newton es un diagrama de cuerpo libre. Vamos a analizar el paquete que está colgado. Aunque estamos trabajando con partículas, pues nos va a recomendarle hacer una silueta de lo que es el cuerpo, entendiendo pues que eso para nosotros es una partícula, es decir, toda la fuerza que está aplicada
a ese cuerpo van a pasar por un punto común. Entonces dibujamos lo que la cuerda le hace a este paquete, esa es la tensión. Luego, la fuerza con que la Tierra atrae esa carga, ese es el peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. Primero, va bajando, es decir, va bajando con velocidad constante. El primer paso. Va volviendo el paso. Si va bajando a velocidad constante, entonces no está acelerado. Por lo tanto, decimos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Es decir, el cuerpo está en equilibrio. Si un cuerpo está en equilibrio, si está en reposo o se está moviendo con velocidad constante. Por lo tanto, la suma de todas las fuerzas en Y, tenemos la tensión menos el peso, que eso es mg. Esas son las fuerzas que están actuando, es igual a 0. Entonces, la tensión, en este caso, va a ser igual, esto pasa de otro lado, a m por g. La masa es 2.4 kilogramos y la aceleración de la gravedad 9.8. Entonces 2.4 por 9.8 tenemos que la tensión en estas condiciones resulta ser de 23.5 newton. Esa es la tensión. Eso estaría marcando esta balanza de resorte. 23.5 newton. Ahora, para la parte B. En la parte B va subiendo el ascensor, pero con aceleración constante. Y nos dan el valor, 3.3. Hacemos siempre nuestro diagrama del cuerpo libre. Y el paquete. Aquí está la tensión. La tensión siempre es jalando el cuerpo. Y el peso siempre hacia abajo. No importa el movimiento, no importa en qué dirección se vaya moviendo. El peso siempre es hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. No es la única propuesta que está actuando. Pero ahora está acelerado. Este vector, este no es fuerza, esta es aceleración. Y la podemos dibujar a un lado. Esta aceleración es hacia arriba. El cuerpo está subiendo y está acelerado, ¿verdad? Con 3.3 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, allá aplicamos la segunda ley de Newton, cuando hay aceleración. Y decimos, sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Entonces tenemos la tensión positiva menos mg, eso va a ser igual a masa por aceleración. Entonces la tensión es igual a masa por aceleración más masa por g. Es decir, la masa por A más G. Esa es la tensión. Ponemos los valores. La masa es 2.4
la aceleración 3.3 y la gravedad 9.4. No le pongo las unidades porque para evitar que sea muy grande la expresión, pero el resultado lo vamos a tener en Newton. Es decir, en este caso la tensión es 31.4 Newton. Esa es la respuesta. Pasemos a otro ejemplo. Un ejemplo B. Cuerpo de masa M sostenido por una cuerda en un plano inclinado sin fricción. No hay fuerza de gravedad. En nuestro ejemplo vamos a utilizar para la masa un valor de 18 kilogramos. El ángulo de inclinación 27 grados. Sin fricción. Literal a la tensión. ¿De acuerdo? Y la normal. En literal B, analice el movimiento subsecuente después de cortar la cuerda. Toda la cuestión es así. Tenemos un plano inclinado. 27 grados el ángulo de inclinación. Un bloque sobre el plano inclinado de masa M. Sostenido por una cuerda paralela al plano.
Entonces, en estas condiciones encontremos la tensión y la normal, así como se encuentra en esta otra. El diagrama de cuerpo libre también lo podemos dibujar aquí mismo con otro color. Esto es lo que la cuerda le hace al bloque, es la tensión. Luego tenemos la normal. La normal y el peso. El peso siempre vertical. Hacia abajo. Es MG. Esas son las únicas fuerzas. Como no hay fricción, solo está la tensión, la normal y el peso. Lo que deben de recordar ustedes que este ángulo es el mismo del plano de inclinación, es decir, 27 grados. Ya llegamos para el literal A. Y utilizando el mismo esquema, pero cambiando de color, para nuestro diagrama de cuerpo libre. Lo que está en rojo es nuestro diagrama de cuerpo libre. Aprovechando la figura. ¿Me escuchan? Bien. No sé si se perdieron algo de clase. No, todo bien. Va, está bien. Va. Les decía que en un plano inclinado los ejes los vamos a inclinar. Ya no va a ser pie así, vertical y horizontal X, sino que a lo largo del plano inclinado esto es X. Paralelo al plano inclinado es X y perpendicular es Y. Les decía que hoy, por ser primer plano inclinado que vamos a analizar este bloque sobre él, le coloco los ejes, pero esto no es necesario. Eso lo podemos indicar en las ecuaciones. Por ejemplo, decimos, este cuerpo está en reposo, está en equilibrio, por lo tanto, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Y incluso aquí podemos decir que en esta dirección vamos a tomar la fuerza positiva. Entonces, vamos a aprender sumatoria de fuerza. Es positivo. La normal no tiene componente en X. El peso tiene esta componente, miren, esta componente, esta componente. Esta componente es mg seno de 27 y negativo. Ya son las dos fuerzas que están actuando en la dirección X. Eso es igual a 0. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a m e seno de 27 grados. Poniendo los valores, 18 por 9.8 por el seno de 27 grados. Ustedes pueden
hacer la operación, a mí me resultó 80.1 Newton. Esa es la tensión. Ahora vamos a resolver literal B. El literal B es que analicemos el movimiento subsecuente cuando se corta la cuerda. Es decir, se corta la cuerda y en ese instante va a arrancar con velocidad cero. En ese instante está con velocidad cero, pero ya tiene aceleración porque se rompió el equilibrio al romper la cuerda. Entonces vamos a... Dígame. ¿Por qué en la sumatoria de f de x es igual a 0? Porque no hay ninguna fuerza resultante, está en equilibrio. No hay aceleración. Gracias. Vale. Entonces, en el caso de, hacemos el diagrama del cuerpo libre. Aquí tenemos el bloque. ¿Qué es lo que pasa? Esta cuerda se cortó. Se cortó la cuerda. Ya no hay tensión en ese instante. Pero siempre hay normal y por supuesto el peso. El peso es igual a mg. Y este ángulo es de 27 grados. Pero en esta condición, aunque la velocidad es cero en ese instante, sí va a estar acelerado. Va a estar acelerado en esta dirección, hacia abajo. ¿Quién lo va a acelerar? La resultante en X. La resultante en X es la componente del peso en X. Es decir, mg seno de 27. Esa es la fuerza media. Esa es la fuerza media. Entonces vamos a aplicar, pero me faltaba la normal en el literal A. Me falta calcular la normal en el literal A. Me va a calcular después. Entonces aquí planteamos sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Y vamos a tomar positivo en esta dirección. En esta dirección. La fuerza en X, la única es mg seno de 27 grados. Y eso es igual a masa por aceleración. Entonces vamos a encontrar la aceleración. Como pueden observar, aquí la masa se elimina y la aceleración es 9.8 seno de 27 grados. Entonces, vamos a tener una aceleración de 4.45 metros sobre segundo cuadrado. Vale. Tensión no hay, la cuerda se cortó. Solo hay aceleración en la dirección X. Es decir, que el vector de aceleración es 4.45 metros sobre segundo cuadrado en esta dirección, hacia abajo, con este ángulo de 27 grados. Ahora voy a encontrar la normal. Observen que Y no ha cambiado el caso que está acelerado por el primer caso. Por eso me va a sentir, cuando encuentre aquí la normal, el valor aquí de la normal es la misma. Si le encuentro para el caso B,
Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en 10 igual a 0, porque en 10 ni siquiera se está moviendo. Y vamos a tomar positivo perpendicular a la superficie hacia arriba. Por lo tanto, vamos a tener la normal menos la componente del peso en Y. Ahí es el coseno. Mg coseno de 27. Y es igual a 0. Quiere decir que la normal va a ser igual a Mg coseno de 27 grados. O sea, 18 por 9.8 coseno de 27 grados. 157 minutos. Esa es la normal. Y este cálculo es válido tanto para el literal A como para el literal B. Porque en Y sucede lo mismo. Miren, al estar en el depósito del bloque, pues en Y solo está la normal y la componente del peso. Al estar en movimiento, el movimiento es en X. En Y no se está moviendo. Entonces siempre vamos a tener en Y la normal y la componente del peso. Por lo tanto, la normal siempre va a ser igual a la componente del peso en esa dirección que tiene. Y decir que este valor de normal es válido para el literal A y para el literal B le hemos analizado el movimiento. Vamos a ver otra aplicación. Vamos a ver ya lo que se conoce como máquina de Apple. Como ejemplo C. La máquina de auto consiste en una polea sin fricción en el eje este techo, el techo de cualquier local, una cuerda que pasa por esa polea
En esta parte tenemos una masa, un bloque, atado a la cuerda, de masa M1. Y en el otro extremo de la cuerda, otro bloque de masa M2. Suponiendo M2 mayor que M1, encontrar la tensión y la aceleración de los bloques. El bloque 1 y el bloque 2. Es decir, tenemos estos sostenidos. Lo liberamos, lo soltamos, y como la masa 2 es mayor que la masa 1, este bloque se va a mover hacia abajo y este bloque se va a mover hacia arriba. Va a haber movimiento. Entonces van a estar acelerados los dos bloques. El bloque 1 acelerado hacia arriba, el bloque 2 acelerado hacia abajo. Y por supuesto, en esta cuerda hay una tensión. Hacemos diagrama de cuerpo libre de cada bloque y voy a utilizar la misma figura para hacer los diagramas de cuerpo libre de la masa 1 y de la masa 2. Haciendo lo siguiente. Como que no hubiera cuerda, acá dibujamos la tensión. Aquí no lo estoy poniendo como un vector, sino solo la magnitud. Porque acá también es la misma tensión, la misma magnitud. Entonces también es T. Esta es la tensión en la cuerda, siempre jalando a los bloques. Luego el peso de la masa 1. Ese peso es M1G, la magnitud. Y el peso de la masa 2 es M2 por G. Para eso son las fuerzas. Entonces, esta masa, decimos, va a estar acelerada hacia abajo con el valor de A. Y esta va a estar acelerada hacia arriba con el mismo valor de A. Entonces, encontremos la tensión y la aceleración de los bloques. Analizando la masa 1, eso significa aplicando la segunda ley de Newton para la masa 1. Sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración. Entonces vamos a tener la tensión menos M1G por la fuerza, y eso va a ser igual a la masa, que es la 1, por la aceleración, que es A, la magnitud. Y ahí tenemos una ecuación. Luego, analizando la masa 2,
sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Es más, cuando estoy haciendo la sumatoria de fuerzas, yo puedo decir que para la masa 1, positivo va a ser para arriba, es decir, después, la tensión es positiva y el peso es negativo. Para la masa 2, yo puedo cambiar y decir que para abajo va a ser positivo. No importa, mientras respetemos eso. Es decir, que el peso M2G es positivo y la tensión en este caso es negativa y eso es igual a masa 2 por A. La idea de hacer esto es que no sale poniendo signo A. Acuérdense que A aquí es hacia arriba y aquí es hacia abajo. Si mantenemos hacia arriba positivo, en esta otra ecuación tendríamos que poner el signo A de negativo. Y eso se nos olvida. Y es fácil recordar el signo de la fuerza, pero no el signo de la aceleración. Entonces, una técnica es que si conocemos el sentido de la aceleración, pues asumir positivo en esa dirección. Y eso es lo que dice. Para cada diagrama del cuerpo libre, nosotros podemos asumir cuál va a ser la dirección positiva. Aquí dije hacia abajo. Y me queda esta ecuación. Entonces tengo la segunda ecuación. Si quiero la tensión de la primera ecuación, puedo despejar A. Entonces, A va a ser igual a P menos M1 por G entre M1. Y de la otra ecuación, despejando A, va a ser igual a M2G menos T entre M2. Entonces la aceleración despejada de la primera ecuación, que es esta cantidad, estas no son fórmulas. Estoy resolviendo el problema en forma literal. Y la aceleración utilizando la segunda ecuación me queda así. Entonces yo puedo igualar estas dos aceleraciones. Igualando, tengo T menos M1G entre M1 va a ser igual a M2G menos T entre M2. Entonces, M1 lo paso allá multiplicando, M2 lo paso multiplicando al otro lado también. Y me queda T por M2 menos M1, M2T va a ser igual a M2, M1T menos T, M1. Entonces paso al otro lado, a ver, T por M1 y me queda T M2 más T M1 igual a M2 M1T y este paso al otro lado, cambia el signo, más M1 M2T. Saco factor común T y digo T por M2 más M1 igual. Y aquí tengo M1, M2, ¿por qué? Y M1 por M2, ¿por qué? Tengo dos veces. Dos veces. M1, M2, y me queda así. Despejo la tensión que me están pidiendo. Ojo, no es fórmula. Despejo la tensión. Y la tensión va a ser esta cantidad que es 2E multiplicada por M1, M2, dividida entre esta curva. M1 más M2. Esta es la respuesta. Repito, no es la fórmula. Si yo tuviera valores, le pongo los valores y encuentro ya los newtons de la tensión.
Entonces, esa es la tensión en la máquina de agua. En esta condición de que la masa 2 es mayor. Aquí si queremos, pues, podemos usar paréntesis para que quede más ordenado. Vale. Ahora voy a encontrar la aceleración. Yo puedo sustituir este valor de tensión en cualquier ecuación de esta, donde dice T. Donde dice T. Agarro cualquiera de ellas, sustituyo T y comienzo a ver cuánto vale A. Pero lo voy a hacer de esta manera, de una manera más fácil. Imaginémonos que yo no tengo esta ecuación. ¿Cómo hago para encontrar la aceleración? Les voy a enseñar una forma de analizar el sistema completo. Me olvido de la tensión, porque la tensión pasa a ser una fuerza interna. Las leyes de Newton se aplican solo a fuerzas externas. Aquí que ya tengo unido otra vez, ya la tensión es una fuerza interna. La fuerza interna no se toma en cuenta porque se anula. Acuérdense que aquí hay una tensión para arriba y aquí hay una tensión para abajo, se suman y quedaron anuladas. Por lo tanto, nuestro diagrama de cuerpo libre es los pesos siguen siendo ahí, son aplicando fuerza. Por aquí está una normal en el eje. Es la que está sosteniendo ese disco. Una normal. Pero observen que esta normal es perpendicular al movimiento. Es decir, el movimiento es ahora así, en este sentido. Así se va a mover. Como la masa 2 es mayor, al soltarla, esta masa va a bajar, esta va a subir. Y el movimiento de todo el sistema va a ser así, así. Entonces, esta fuerza normal es perpendicular a este punto, al movimiento. No interviene en el movimiento, así que no te va a tomar en cuenta. Entonces puedo decir, analizando el sistema mecánico. Dos puntos. Entonces, sumatoria de fuerza del sistema igual a masa del sistema por aceleración del sistema. Entonces, la aceleración siempre va a ser A. Es decir, si la dibujo aquí, pues la dibujo así. Si la dibujo aquí, la dibujo aquí. A es la aceleración del sistema, en este sentido. Solo hay dos fuerzas. Como se está moviendo en este sentido, voy a tomar positivo la dirección en que se mueve el sistema. Es decir, M2G es fuerza positiva. Pero M1G se opone al movimiento. Eso es negativo. M1G. Esas son las únicas dos fuerzas que están actuando, porque la normal, tú mismo no me lo dice, es normal, perpendicular al sentido del movimiento, no interviene en él. Por lo tanto, esto es igual a la masa, pero en el sistema hay dos masas, la masa 1 más la masa 2. Por la aceleración del sistema, todo el sistema se va a mover por la misma A. Ya sea que la dibuje aquí para abajo, que la dibuje aquí para arriba, o que la dibuje aquí horizontal para allá. Siempre está en la misma dirección. Por lo tanto, de aquí despejamos la aceleración. Miren una forma fácil de encontrar una expresión para la aceleración. Aquí saco del factor el valor de la gravedad y me queda M2 menos M1. M2 menos M1. Esto. Y esto pasa a dividir. M1 a M2. Esa es la aceleración. Miren qué fácil.
Imagínense hubiera estado sustituyendo el valor de la tensión en aquellas ecuaciones, no hubiera llegado a esta ecuación, hubiera llegado a una que es equivalente. Y va a depender en qué ecuación la sustituya, pero son equivalentes. Esta es la más inmediata, la más fácil, y es equivalente. Esta es la aceleración, y no hay ninguna fórmula para las máquinas de aire. En un problema que saliera en un parcial, si solo pone esta fórmula y le piden para la máquina de aire la aceleración, usted va a tener bueno el valor, pero no aplicado a la ley de Newton. Entonces, ese no es el procedimiento. El procedimiento es desde aquí, aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a ver otra aplicación. Un ejemplo de bloque de masa M1 que desliza sobre un plano inclinado. Sin fricción. Unido a una masa M2 por una cuerda de masas especiales. Que pasa por una polea sin fricción.
tenemos la masa, el bloque de masa M1, el bloque de masa M2. Unidos por una cuerda que pasa por esta polea. Sin fricción en el eje de la polea. Tampoco hay fricción entre la masa M1 y la superficie inclinada. Esa es la cosa. La masa M1 es de 4.5 kilogramos. Sin fricción. El ángulo θ, inclinación del plano, es de 24 grados. La masa M2 es 2.6 kilogramos. Parte del reposo. Es decir, inicialmente lo tenemos sostenido, lo liberamos y comienza a moverse, partiendo del reposo, es decir, velocidad cero. Encontrar la aceleración y la tensión. La aceleración y la tensión. Entonces podemos aplicar también lo que apliqué anteriormente, analizando todo el sistema. Haciendo un diagrama libre de todo el sistema, vamos a tener esta fuerza, que es M2 por la gravedad. La tensión es una fuerza interna. Aquí sí hay una normal. Acá un peso, que es M1G. Esa fue la forma que está actuando. Este ángulo es el mismo θ. Entonces el sistema se va a estar moviendo en esta dirección. Así va a ir A en esa dirección, la aceleración. Es decir, este va a estar acelerado hacia abajo y este bloque va a estar acelerado hacia arriba, pero paralelo al plano inclinado. Analizando el sistema. Sumatoria de fuerza del sistema igual a masa del sistema por aceleración del sistema. Y en el sentido del movimiento es positivo, entonces esta fuerza es positiva. M2G. La normal es perpendicular al movimiento, no interviene en nada, pero esta fuerza tiene una componente paralela al plano inclinado y es negativa. M1G por el seno de θ. Esas son las dos fuerzas, nada más. Y eso va a ser igual a la masa del sistema, hay dos masas en el sistema, por la aceleración del sistema. Todo el sistema va a estar acelerado con esa magnitud. A. Entonces, allí voy a despejar A. Entonces, A va a ser igual. Esta G sale del factor común. Y aquí me queda M2 menos M1 seno de θ.
y esta suma pasa al infinito. Así queda la expresión. Hoy asigno los valores M2 es 2.6, M1 es 4.5, por el seno es 24, dividido entre M1, 4.5 más M2, que es 2.6. Hago esa operación y me resulta 0.54. Estos son metros sobre el segundo cuadrado. Esto es aproximadamente 115 metros sobre el segundo cuadrado. Esa es la duración del sistema. Algo que no hice en el problema anterior es, como me pedían las aceleraciones de los bloques, pues les voy a decir cómo hubiéramos hecho. Yo lo voy a hacer acá. Vamos a poner la aceleración de cada bloque. Ya en la respuesta. Entonces vamos a tener la aceleración 1, vector, va a ser igual a punto 115 metros sobre el segundo cuadrado en esta dirección, es decir, 34 grados. Esa es para la aceleración 1. La aceleración 2 va a ser la misma magnitud, pero dirigida hacia abajo. Y ahí tenemos respuestas vectoriales, la aceleración de cada bloque. Esto lo pedí en el problema anterior y solo saqué el valor de la aceleración, es decir, la magnitud, que generalmente es lo que se hace. Pero para ser específico y trabajando con los vectores, esta es la aceleración de cada bloque. Ahora vamos a encontrar la tensión. Encontramos la aceleración, ahora la tensión. No voy a borrar los datos. Masa 1, 4.5. La aceleración que ya encontramos ahora la tensión. Como ya tengo el valor de la aceleración, yo puedo analizar solo la masa 2 si quiero, es la más sencilla. Entonces, analizando la masa 2, voy a hacer mi diagrama del cuerpo libre. Esta es la masa 2, este es el peso M2G. Ahora corto la cuerda, al cortar la cuerda, ahí aparece la tensión. Esta es la tensión. Y está acelerada hacia abajo con nada. Entonces, simplemente aplico sumatoria de fuerzas en Y igual a masa por aceleración en Y. Hay dos fuerzas en Y. Voy a tomar positivo hacia abajo. Allí lo puedo indicar en la sumatoria de fuerzas. Entonces, M2 es positivo menos la tensión, eso va a ser igual a M2 por A. Allí les dejo la tensión. Entonces, la tensión pasa al otro lado y se hace positivo. Y aquí me queda M2G y esta pasa para el otro lado, negativo M2A. Saco factor común de la masa y la masa 2 se multiplica a E menos A.
Entonces la tensión es la masa 2.6, para la 9.8 menos, ahora utilizo el, el valor de 0.1154. Ese es el valor de es la magnitud de la aceleración. Entonces, pues, hay que usar más decimales aquí, hay que usar los pedimos de respuesta para que nos dé un mejor resultado. Entonces, haciendo esa operación, me resulta que la tensión es 25.2 newton. Bueno, nos queda tiempo para hacer otra aplicación. Una aplicación. Vamos a llamar E. Cuerpo de masa M al lado en una superficie horizontal sin fricción por medio de una cuerda que forma un ángulo con la horizontal. Trata de lo siguiente.
de la persona tirando a través de una cuerda. A esto que parece que es para deslizar en la nieve. Y no se puede aplicarlo, pero está lo más importante. Está tirando de este punto. Aquí tenemos un ángulo de 15 grados. Él a través de la cuerda le está haciendo una fuerza P a esa como lanchita. Una fuerza P. La masa M es de 7.5 kilogramos. La fuerza P tiene una magnitud de 21.0 newton. Analizar el movimiento C, dos puntos, literal A, la cuerda es horizontal. Literal B, sí. Esta es 15 grados, como aparece en la figura. Entonces, para el literal A, nuestro diagrama de cuerpo libre es el siguiente. Este como lo que vamos a analizar. Primero que analicemos si la cuerda es horizontal. Entonces él estaría haciendo una fuerza acá, con la magnitud de P. Aquí hay una normal. Y el peso, que es mg. Ese es el diagrama del cuerpo libre de ese cuerpo que vamos a analizar. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. La única fuerza en X es P, porque en Y estas dos fuerzas se cancelan. Entonces vamos a tener que P es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la aceleración va a ser igual a P entre M. Es decir, va a estar acelerado con 21 entre 7.5. 21 entre 7.5 es el 2.8 metros por segundo cuadrado. Así va a estar acelerado. Ya analizamos en la parte A que la fuerza P que hace la cuerda está en la dirección horizontal. Para la parte B, voy a borrar la parte A para utilizar la figura que es cuando ya está a 15 grados.
Parte B. Bueno, en este caso podemos ver para la normal si queremos. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, la normal menos el peso igual a 0. Es decir, que la normal es igual a la masa por la gravedad. La masa es 7.5 por 9.8. Y aquí van a encontrar la normal. Este punto 5 por 9.8. 73.5. Esa es la normal. Ahora vamos a volver para la parte B. Aquí está la figura, vamos a utilizar la figura, pero no vamos a analizar la persona, vamos a analizar siempre este aquí, o la chica que se ve. Entonces ya está la fuerza aplicada que vamos a ponerle acá su peso. Que es masa por gravedad y la normal. Y aquí tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces aplicamos para la parte B sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración en X. En X solo está B coseno de teta, que es igual a masa por A. Entonces la aceleración va a ser igual a P coseno de teta entre M. Va a estar acelerado con 21 coseno de 15 entre 7.5. Eso es 2.7 metros sobre segundo cuadrado. Así va a estar acelerado en X. En Y esto no se le pega, en Y hay equilibrio. Entonces, en Y, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ahí está equilibrio. Entonces vamos a entender que seno de teta hacia arriba más la normal hacia arriba menos mg y es igual a 0. Entonces de ahí vamos a despejar la normal. La normal va a ser igual a mg que pasa al otro lado, para el signo, menos p seno de teta. O sea que la normal va a ser igual a 7.5 por 9.8 menos 21 seno de 15 grados. Entonces me resulta una normal de 68.1.
M, la menor para arriba y M la componente hacia arriba. P, seno de 15. P, seno de teta. Más la normal, correcto, menos M, correcto. Pasando esto al otro lado, despejando L. Me queda M y este coseno menos. Usted seno de teta. 7.5 por 9.8 menos 21 por seno de 15. Disculpen, me da 68 a mí. 68.1. Ah, pues está bien. 7.5 por 9.8. Correcto. Está correcto. Ese era el